Su sintonía a esta hora de la mañana, amigos y amigas oyentes de la cadena América. Empezamos en nuestra siguiente entrevista. Para el efecto, le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Fernando Benalcázar, director del Organismo Latinoamericano de Minería, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Fernando, gracias por estar en este estudio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Gonzalo, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Lo hemos invitado, Fernando, para analizar el escenario que ahora mismo tenemos y puede enfrentar el sector minero tras la consulta popular que se registró en el país. Dos, en definitiva, que tienen que ver con el extractivismo, es el tema del petrolero relacionado al Parque Yasuní y el otro minero estrictamente en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Chocó Andino. Los dos recibieron un apoyo del sí de los ciudadanos, es decir, que no se extraigan más minerales en el Chocó Andino y no se explote el campo 43 del bloque ITT del Yasuní. ¿Qué impacto puede tener esto, Fernando, estos resultados de la consulta en el futuro de la minería, por ejemplo? Por favor. Gracias. La pregunta es muy buena. El impacto directo es la percepción que el inversionista nacional o extranjero tiene ya con respecto a la inseguridad jurídica que vive el país. Si a una empresa nacional petrolera, la más importante, una consulta popular por una iniciativa de un grupo de personas, que estoy seguro tienen un interés puro ambiental y de cuidado de la naturaleza, es capaz de tener una acogida con una consulta popular y parar un proyecto que para el Estado puede significar 13.800 millones de dólares en la vida del proyecto, como es el caso específico del campo ITT en el bloque 43, pone en perspectiva que si algo de ese tamaño se puede parar mediante una consulta o una iniciativa, cualquier proyecto podría verse igualmente afectado a futuro. O sea, se sentó un mal precedente, dice usted. Es un pésimo precedente. Creo que también es importante poner sobre la mesa que si el sector petrolero ha sido la base económica de este país en los últimos 50 años, un sector naciente que está creciendo en desarrollo, como es el minero, se pone muy intranquilo, se pone a la expectativa de ver qué pasaría cuando vemos evidencias tan claras como son aquellas asociadas a resoluciones de la misma Corte Constitucional y también del sistema judicial ecuatoriano, en los cuales proyectos que estaban en proceso de despegar, específicamente uno en la provincia de Bolívar y otro en la provincia de Cotopaxi, por una resolución de la Corte, insisto, en la cual se pretende declarar inconstitucional el decreto ejecutivo que ampara el proceso de la consulta ambiental, requisito clave, importantísimo para que la autoridad competente pueda emitir las licencias ambientales, que es el requisito vital para que un proyecto se construya, crezca y se desarrolle, y no solo en el sector minero en este caso, se ve suspendido. Entonces, sí hay una incertidumbre asociada con una inseguridad jurídica y no se diga con la inestabilidad política que estamos viviendo. ¿Ya hay algún pronunciamiento de grupos mineros internacionales que se hayan pronunciado en torno a este tema? En el sentido de apoyar las iniciativas que están frenando y parando el desarrollo de las actividades de recursos naturales no renovables, sí, son los que están atrás o financian o apoyan a todos los grupos ambientalistas nacionales. En cuanto a organizaciones serias y estructuradas pro desarrollo minero, esto no es nada nuevo en la región. Tenemos países como Colombia que vivieron años una oposición formal a través de la Corte Constitucional a cualquier tipo de desarrollo minero, o hay casos en Perú. Entonces, desde el punto de vista de la minería, siempre hay que tomar en cuenta que las actividades mineras son a largo plazo comparativamente con las petroleras, que son relativamente más cortas. Entonces, organizaciones internacionales que aupan, que unen a todas estas empresas mineras, entienden que estos procesos pueden hacerse presentes, tienen un tinte político y pueden tener una temporalidad asociada con la tendencia política del país en el que se opera. ¿Qué pasa con las mineras agrupadas en este sector del Grupo de México, por ejemplo? ¿Cuál es el pronunciamiento de ellos? ¿Cómo operan ellos, por ejemplo? El Grupo México pertenece a un grupo mayor que está entre las 10 empresas más grandes del mundo, Southern Copper,
Ellos acaban de tomar la decisión hace pocos meses, un par de meses y 4 semanas, de dejar el Ecuador. Pese a que es una de las 10 empresas más grandes del mundo, toma la decisión basado en resultados de las actividades de exploración que hacían y en el estudio de factibilidad del desarrollo del proyecto. Yo creo que esa es una decisión basada, para eso son los estudios de factibilidad, en lo técnico, pero también influye la inestabilidad política, la inseguridad jurídica, lo que sucede en la provincia de Azuay, en el país, porque ellos estaban en un proyecto Ruta del Cobre en el sur del país, en Azuay. Esta consulta, los resultados de esta consulta aceleraron la salida, dice. Yo estoy seguro que ellos ya preveían las circunstancias, estoy seguro que como las grandes corporaciones tienen muy buenos asesores y simplemente los resultados de estas consultas van ratificando la decisión que frente a esta inestabilidad política e inseguridad jurídica hay mejores latitudes en las cuales invertir su dinero. Muchas están en procesos de exploración precisamente. ¿Eso puede detenerse entonces a tiempo para evitar a futuro de los inversionistas que se enfrentan a este tipo de consultas que se produjo? Así es, y creo que una confirmación del ejemplo que usted me está citando también es otra empresa, una empresa del Reino Unido, una empresa que se llama Anglo American. 26 millones de dólares gastaron en el Ecuador en los últimos años haciendo exploración y tenían la opción de expandir su interés en otro proyecto, que es el proyecto Pegasus, en asociación con una junior, y pasar del 25% que tenían al 51%. Hace poquísimos días también tomaron la decisión de que simple y llanamente ya no van a invertir y continuar en la exploración del proyecto. Se quedan con lo que tienen, ponen a la disposición de la empresa junior su participación accionaria, pero toman la decisión de no continuar en el proyecto. No han cerrado las oficinas en el Ecuador, pero los indicadores son muy fuertes en esa línea. Fernando, permítame hacer una ligera pausa para regresar al análisis, por favor. 7:30, vamos a la pausa. Buenos días, América. Las mejores marcas comerciales tienen su espacio en América. Inicio de publicidad. Este 8 de octubre es una fecha muy importante para la parroquia rural de Calacalí. Elegiremos a los vocales de nuestra junta parroquial. Pero si ya votamos para elegirlos en febrero, ¿por qué lo estamos haciendo nuevamente? Debemos hacerlo porque en las elecciones pasadas los votos nulos superaron a los válidos. Cuando esto ocurre, se deben repetir las votaciones. Ahora entiendo. Por eso debemos acudir nuevamente a las urnas este 8 de octubre, en el mismo recinto electoral donde votamos la vez anterior. Así es, en la escuela Línea Equinoccial, a partir de las 7 de la mañana para que ejerzas tu derecho al voto, porque mi voto decide y el tuyo también. Hasta aquí sonaron las mejores marcas comerciales. Fin de publicidad. Buenos días, América. Desde América Tulcán 89.7. Son las 7:31, retomamos el diálogo con nuestro invitado Fernando Benalcázar, director de Olami, a quien le agradecemos una vez más por estar en este estudio. Usted hablaba ya de que las empresas internacionales que están trabajando o estaban trabajando en nuestro país van tomando decisiones de salir del Ecuador, mucho más con lo que está pasando con la consulta popular. ¿Qué otra empresa también ya dejó nuestro país como advirtiendo de que esto iba a pasar, Fernando? Como le decía, las empresas se asesoran muy bien y hacen análisis y estudios del riesgo país, que es lo más importante. El riesgo país para ellos es un indicador de dónde pongo mi dinero, en dónde yo invierto mis esfuerzos, en dónde mi dinero podría crecer más y darme resultados excepcionales. Le decía el caso de Anglo American, por ejemplo, tiene el mayor proyecto actual de cobre en Perú. Es un proyecto gigantesco del rango de 6.000 millones de dólares. Esas decisiones se hacen en función de riesgo país. En esa línea, creo que otra empresa que está dejando ya el Ecuador o físicamente ya tomó la decisión de salir es Fortescue. Fortescue es una empresa australiana muy grande, está entre las 5 empresas más grandes del mundo al momento, en donde sus actividades de exploración en el Ecuador, recordemos que todo esto de exploración comenzó en el año 17, 18, vamos en los 5 o 6 últimos años haciendo esa actividad, toman esas decisiones precisamente por la incertidumbre, la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que se ve en el Ecuador, el triple I que yo digo que es el Ecuador ahora. Fernando, estas decisiones que se han tomado y otras más, como de la consulta previa, en donde ha habido también algunas discrepancias,
¿van a ayudar a frenar también lo que significa la minería ilegal? No, Gonzalo, muchísimas gracias. Acaba de tocar un punto para mí vital. Voy a intentar responder rápido por la audiencia. Tema de la consulta previa. La consulta previa es algo que los ecuatorianos deben entender. Es la consulta previa, libre e informada que, de acuerdo a la Constitución, se debe hacer a los pueblos ancestrales del Ecuador. Y no tiene una ley. Y este es el mayor problema que tenemos en el Ecuador para el desarrollo de proyectos o mineros o proyectos extractivos en general, al no contar con ella. Hace 25 años, en 1998, si no me engaño, el Ecuador, suscriptor del OIT 169, debía iniciar el proceso de contar con esa ley. Hay 2 resoluciones de la Corte Constitucional que la Asamblea Nacional no les ha tomado en cuenta porque es ella la que tiene que emitir esas leyes. El rato que tengamos la ley de consulta previa, libre e informada, cerraremos la válvula, las llaves del abuso que se tiene para parar proyectos en este país, sobre pretexto que no se ha hecho la consulta previa, libre e informada. La segunda parte, la minería ilegal es la gran vencedora de todo esto. La minería ilegal, vean el nivel de minería ilegal que hoy día enfrenta el país y este gobierno poco o nada puede hacer. Es por eso, si no hay un marco legal, si no hay empresas legales, estructuradas y serias trabajando, que son las que traen el pago de impuestos, traen la tecnología, traen el compromiso social y ambiental y traen el empleo para los ecuatorianos, entran cabalgantes, triunfantes, todas las actividades de minería ilegal. Solo basta ver qué está pasando en Podocarpus, habrán leído la prensa en los últimos días. 4.000 hectáreas de actividad de minería ilegal descontrolada. ¿Qué pasó en Yutsupiano? ¿Qué está pasando en 22 de las 24 provincias del Ecuador? Minería ilegal se ha tomado este país. Hay una cantidad de maquinaria, ¿no?, que ha sido inclusive captada por la fuerza pública, que habla de los índices de la minería ilegal. Pero entonces, ¿será que hay también personalidades de la política, personalidades que están vinculadas a gobiernos locales, que son parte de estas actividades? Las investigaciones realizadas específicamente en Yutsupiano demuestran eso. Maquinarias que pertenecen a consejos provinciales o maquinarias que pertenecen a juntas parroquiales eran parte de esas 240 unidades que fueron confiscadas. Entonces las investigaciones continúan. Creo que es profundo la red de poder que existe. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto cuesta una máquina de esas? La más barata, $300,000, $250,000. Multipliquemos por el número de máquinas, estamos hablando de 70, 80 millones de dólares tirados. ¿A quién le importó que las máquinas se queden ahí tiradas? Entonces el impacto es fuerte y el poder económico atrás de la minería ilegal es estructurado, sistemático y ha crecido como un cáncer en el Ecuador. Doctor, se viene ahora las elecciones. Vamos a elegir entre 2 opciones, Luisa González y Daniel Noboa. ¿Qué avisora o qué análisis puedes levantar, Fernando, en torno al próximo gobernante que asumirá los destinos de Ecuador en torno a esto de la extracción o política minera y petrolera? Creo que los dos han coincidido en declaraciones públicas en afincar la relevancia de la minería legal, estructurada, aquella que rinde réditos al Estado, paga impuestos. Los dos han coincidido en eso. Creo que en el tema petrolero hay discrepancias. Un candidato tiene su visión de que el impacto de la consulta del Yasuní es menor, no es significativo. Creo que está equivocado. En cuanto la otra candidata se ha pronunciado y siempre han demostrado que la tendencia de su partido ha sido apoyar el desarrollo económico con propósitos y con fines propios. Es decir, entonces, cualquiera de los 2 candidatos que están en esta carrera electoral le podrían dar tranquilidad al sector. No creo que le den tranquilidad al sector, le pueden dar continuidad específicamente a aquellos 2 proyectos que hacía referencia, el de Cotopaxi y el de Bolívar, siempre y cuando la Corte Constitucional resuelva la suspensión temporal de la declaración de inconstitucional del Decreto Ejecutivo 754, aquel que hacía referencia que es la base de la consulta ambiental. La próxima semana, el 18 de septiembre, inicia el proceso de audiencias que la Corte Constitucional ha convocado al Ministerio del Ambiente, a la Procuraduría, a la Presidencia y personas o terceros que presentaremos amicus curiae en el proceso. Fernando, pero la pregunta es también, ¿cuánto le aporta el sector minero al fisco ecuatoriano? Ok, es un punto importante y relevante tomar en cuenta
que las dos únicas minas a escala industrial que existe en el país, que orgullosamente puedo decir se inauguraron bajo mi administración en el 2019, han tomado el 70% de las exportaciones que el país tiene. Y el 30% proviene de la pequeña minería y la minería tradicional que este país por cientos de años lo ha hecho. Entonces, si tomamos números reales en referencia, solo de exportaciones, tomemos eso como referencia. El año 2022 se exportaron 2.780 millones de dólares. De esos, el 70% proviene de la minería industrial. 70%. Estamos hablando alrededor de 1.900 millones de dólares. ¿Y cuál es la proyección? La proyección de crecimiento solo con esas dos minas y el crecimiento de la minería para el 2023 se estima estará en el rango de 3.200 millones. Si hubiesen dos minas más que entrarían en línea una vez construidas, pensemos que si arrancan construcción en el año 2024, probablemente en producción en el 2026-2028, podría haber una contribución adicional de unos 1.100 millones más. ¿Y qué concesiones o cuántas concesiones están cercanas a la explotación? Estas dos son las únicas. Existe un prospecto también interesante en Azuay, que es Loma Larga, que lamentablemente, como era esperado, hace 2 semanas el Tribunal de Justicia resolvió que no puede progresar el proyecto mientras no se haga ¿qué? Consulta previa libre e informada y consulta ambiental. Las dos, la una que no tiene ley en este país, e insisto, es algo que se debe hacer, y la otra bajo la resolución de inconstitucionalidad en decisión de la Corte Constitucional. Esos son los 3 prospectos inmediatos que se podría... En minería hablar de inmediato estoy hablando de 4 o 5 años. Atrás hay otros proyectos interesantes en el sur del país con proyecciones grandes y no se diga otros 2 que tenemos parados por temas judiciales. Perfecto, con eso me quedo, Fernando, claro en su explicación. Le agradezco por haber atendido esta entrevista, muy amable. No, muchísimas gracias.